¿Deportes de riesgo has hecho? Sí, aunque por ejemplo paracaidismo, aunque mi instructor de paracaidismo siempre decía, yo no hago deportes de riesgo. Esto, si sigues las normas, no es un deporte de riesgo. Y tiene toda la razón, en realidad. Entonces, bueno, lo único que se puede considerar entre el común de los mortales un deporte, entre comillas, de riesgo. Nunca puede pasar algo sobre lo que tú no tengas control en un salto. Es decir, que todo lo hayas hecho bien, pero por cuestiones meteorológicas o que haya algún problema. Sí, pero hay procedimientos que seguir en caso de que ocurra alguna anomalía. Y si tú has atendido a tu instrucción, pues deberías ser capaz de solucionarlo. De hecho, a mí me pasó exactamente mi primer salto en paracaídas. ¿Qué dices? Sí, la primera vez que salté sola de un avión, hice los ejercicios del curso de paracaidismo con mis instructores, ellos me soltaron y tuve que abrir el paracaídas y estaba mal plegado. Entonces, al abrir el paracaídas, todas las líneas estaban enrolladas sobre sí mismas. Luego me volvió a pasar porque giraba como una peonza en el aire y me enrollaba yo a mí misma el paracaídas, pero esa primera vez fue una malfunción. ¿Ahí qué haces? Pues o tienes un ataque de pánico y te matas, o solucionas. Es decir, esto te pasó en pleno salto. Sí, Y la primera vez en mi vida que la tomé la primera decisión. vez en tu vida. Que estaba muerta de miedo. Pero mira, otra de las cosas, cuando se abrió la puerta del avión y tenía que saltar, yo no quería saltar. O sea, tenía un miedo que me moría. Yo solo quería decir, no, mira, paso. Abortamos misión. Abortamos misión. ¿Qué necesidad tengo yo de hacer esto? Vamos a ver. ¿Quién me ha mandado a estar aquí? Dices, bueno, ¿qué puede salir mal? Venga, voy a saltar. Pero claro, es como, no me lo permito. Si yo he llegado hasta aquí, no puedo decepcionar a mi instructor, montar un numerito en el avión, molestar al piloto. Yo tengo que pasar desapercibida en ese sentido. No voy a generar una situación incómoda porque yo ahora mismo tenga miedo. Si he tomado la decisión de que quería hacer este curso, es con todas las de la ley. Obviamente que iba a haber momentos de miedo, pero no me lo permito. Has dicho que saltas, pues te aguantas y saltas. Ese es mi proceso mental antes de saltar del avión. Entonces yo no me permito dejarme llevar por lo que a mí me gustaría, que es volver a mi zona de confort, donde estaba yo muy a gustito. No me lo permito porque he dicho que lo iba a hacer, entonces lo hago. Si yo lo he dicho, lo hago. Salto del avión. Hago los ejercicios, abro el paracaídas y no me freno en el aire, sigo cayendo en caída libre. Y digo, ¿pero qué está pasando aquí? Y ahí es cuando levanto la cabeza y veo que las líneas del paracaídas están completamente enrolladas y que no se ha desplegado la campana. Entonces, claro, no te está frenando. Y recordé dije, vale, que me comentaron ayer que tenía que hacer si esto ocurría. Pues tienes que desenredarte. Entonces, para desenredarte, digamos que empiezas a dar como patadas en el aire para coger un poco de momento y empezar a girar. Eso es lo que hice, deseando estar girando en el sentido correcto y no enrollarme todavía más. Claro, joder. Afortunadamente estaba girando en el sentido correcto y conseguí desenrollar el paracaídas. Pero hay una parte del paracaídas que se llama el flare, que es como un cuadrado que tiene que bajar hasta la altura de tu cabeza para que quede completamente desplegada. Se había quedado atascado arriba. Y fue, vale, Sara, ¿qué tenías que hacer si esto ocurría? Vale, te dijeron que tenías que pegar unos tirones de las líneas para conseguir que bajara. Hice eso y consiguió que bajara. Y ahí ya por primera vez miré hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que al mirar el altímetro y mirar hacia abajo, dije, ¿dónde está la pista de aterrizaje? Porque claro, había perdido tanto tiempo en desenrollarme que el viento me había ido arrastrando y había cruzado una autopista y me estaba acercando a un pueblo con árboles, con edificios, con coches, y ahí no se podía aterrizar. Y encima ya no recibía las señales de radio porque estaba muy lejos. Todo esto el primer salto, ¿eh? Sí. O sea, cuando eras novata completamente. Cuando era novata. Entonces dije, vale, ¿qué tengo que hacer? Si por altura tengo que aterrizar ya porque sí, porque voy a llegar al suelo y tengo que hacer el circuito que tienes que hacer para poder aterrizar. No voy a llegar a la pista porque estoy lejísimos, porque ni siquiera sé dónde está la pista ahora mismo. Pues busca una zona despejada, vete para allá e intenta hacer tú el circuito como buenamente puedas, sin instrucciones.
Y eso hice, que es lo que me habían explicado el día anterior, que tienes que aterrizar en contra del viento. Ese fue mi primer salto. Me parece un resumen estupendo de por qué te han seleccionado como astronauta. Porque vamos, con estos mimbres... Sí, entonces ahí dije, es que ¿quién me mandaría? Pues ¿qué tengo que hacer ahora? Pues fui, le eché la bronca a los plegadores de paracaídas. Dije, que sepáis que yo he abierto sin girar porque me estaban agarrando los instructores y mi paracaídas estaba enrollado. Y eso es vuestra culpa. Así que dadme uno que me subo otra vez al avión. ¡Ostras! ¿Te sorprendió tu frialdad, la frialdad que tuviste ahí? Porque nunca te habías visto en una situación como esa. Sí, me sorprendió y me hizo sentir bastante orgullosa de mí misma. Joder. En cuestiones de vida o muerte, y nunca mejor dicho, puedes solucionar. ¿Y esto te volvió a pasar? Sí, me volvió a pasar, pero esta vez ya por error mío. No, es una cosa muy bonita. Estoy pensando yo, me dicen ahora que el mundo se va a acabar o que va a pasar algo horrible y yo digo, me voy con Sara. Yo me voy con Sara. Me voy, que lidere Sara mi navío.